la Revolución Mexicana, ¿no? Los mexicanos introducen como parte de su cultura el cannabis también en Estados Unidos. Famoso Pancho Villa, las tropas de Pancho Villa cantaban La Cucaracha, todos lo saben, se refería claramente a la marihuana. Pancho fumaba, su tropa fumaba, y bueno, la zona que hoy es Nuevo México, todo eso estaba todo en conflicto por la gente de Pancho, ¿no? Y empieza a haber leyes represivas que se mezclan con la discriminación contra el mexicano, ¿no? Ya entrando en la década del 20, empieza a haber una campaña contra el cannabis. Entre el 20 y el 30, entre el 20 y el momento que se prohíbe, empiezan a haber campañas contra el cannabis. Se prohíbe en el año 37, pero previamente hay toda una campaña básicamente son 3 personas que la historia puede nombrar como responsables de la prohibición, ¿no? Uno es William Hearst, que es dueño de la mayor cadena, como si fuera hoy el dueño de Clarín, ¿no? Magneto. El Magneto de la época norteamericana era William Hearst. Y Henry Anslinger, que el Buró de Narcóticos norteamericanos, y el Imperio DuPont, digamos. Esas 3 patas son los grandes, que representan a las grandes corporaciones que se ven afectadas con que se legalice el cáñamo, con que el cáñamo no esté prohibido. Por ejemplo, el papel para los diarios se saca de los árboles, ¿no? Se calcula que se voltearon desde la prohibición del cannabis. Todo, antes de que estuviera prohibido, todo el papel se sacaba del cannabis, ¿no? Todo el papel, absolutamente todo el papel, históricamente en la humanidad se sacó del cannabis, siempre. Por ejemplo, en el año 850 los turcos llevan la primera papelera a Europa de cannabis, ¿no? La primera papelera de cannabis en Europa, 850. Y durante los próximos 1000 años, hasta finales del siglo XIX, se utilizó el hemp, el cannabis, para hacer la totalidad del papel. La totalidad del papel de todo. Todos los clásicos que ustedes leen del siglo XIX se escribieron en el papel de hemp, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, Víctor Hugo, Las Flores del Mal, cualquiera que elijan se fue escrito en papel de hemp. Las primeras Biblias, los borradores de la Declaración de la Independencia Norteamericana fue escrita en papel de hemp. Todos los grandes artistas que uno ve en los museos hoy, los Van Gogh, todos de Europa, Van Gogh, Gauguin, los impresionistas, expresionistas, todos se pintaron sobre tela a base de hemp, ¿no? En Europa. Bueno, se me había olvidado eso, lo quería decir. Sigo. En el siglo XX, bueno, sigue este tema. ¿De qué estábamos? En el tema. Me perdí. ¿Qué les contaba? Ya estamos en el siglo XX, antes de la prohibición. Hay una campaña para la prohibición, ¿no? Por ejemplo, se dice de que el cannabis empezó a circular entre los negros que tocaban jazz y blues en los clubes, ¿no? En la década del 20. Y hay una cosa curiosa que cuenta Mark Emery, porque Hearst, que manejaba los titulares de los diarios, hizo una gran campaña, ¿no? Él en contra del cannabis. Él, por ejemplo, varios titulares similares eran, por ejemplo, joven se suicida y se le encuentra marihuana, ¿no? En el bolsillo. O, por ejemplo, joven blanca violada por músico negro. Titular de un diario. Mexicano loco ataca a familia blanca, ponele. Y bueno, increíblemente en esa época había leyes que para nosotros hoy en día nos parecerían increíbles, ¿no? Por ejemplo, la ley Shaw era que un negro no podía ver a una mujer blanca más de 5 segundos a los ojos. O por ejemplo, no podía pisar la sombra de un blanco, un negro no podía pisar la sombra de un blanco, tenía que ir apartado, ¿viste? Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres blancas iban a los clubes de jazz, a escuchar jazz, y se enamoraban de los negros, y se involucraban, y fumaban con los negros y se involucraban. Entonces Mark Emery dice, no es que el negro la violó, sino que se habían involucrado. Entonces la mujer blanca volvía a su familia y decía, estoy embarazada de un negro,
No, por más que la mujer se jugara por el negro, la familia iba a decir, te violó el negro, porque si no, perdía todo, digamos, estatus social la familia, quedaba totalmente relegada en un mundo de hipocresía y de discriminación total. Y eso pasaba, entonces los titulares eran todos titulares mentirosos, ¿no?, de la época. Si uno profundiza cada uno de los casos donde había muerte y estaba involucrado el cannabis, cuando se profundiza el cannabis queda totalmente a salvo. Nada de eso fue nunca verdad. Eso es así, ¿no? Uno puede investigarlo y cada caso termina en que era todo un armado, ¿no? Bueno, este armado le sirvió, evidentemente, porque en el año 37, entre gallos y medianoche, este tipo Arslinger presenta en el Congreso una medida tramposa, no para prohibir directamente el cultivo de cannabis, que a esa altura era masivo en Estados Unidos. Ustedes imagínense, para que sea la segunda y tercera medicina más usada, es que se plantaba en grandes escalas, ¿no? Kentucky, por ejemplo, el estado de Kentucky tenía un museo antes de la prohibición, porque había sido durante 100 años, había sido el cash crop, que significa cultivo que más dinero da de Estados Unidos, digamos. Históricamente fue el que más dinero dio el hemp. Entonces hay hasta pueblos que se llaman como hemp, por ejemplo Hampshire, que es un homenaje al hemp. Entonces eso está grabado en la historia, no se puede como quitar de ahí, ¿no? Entre gallos y medianoche, en el año 37, prohíben el cultivo. Lo prohíben en forma solapada. Dicen que para cultivar uno tiene que tener una estampilla que dice Marijuana Tax Act, que si vos no tenés esa estampilla no podés cultivar. En las audiencias se escuchan a varias personas, por ejemplo la Cámara de Aceiteros. La Cámara de Aceiteros, que laburaban con la semilla del cannabis, dice, es una barbaridad, ¿viste?, prohibirlo. Hay pueblos enteros que se están alimentando en el sudeste asiático, en Nepal, en India. Dice, nosotros vamos a prohibir el aceite. Dice, bueno, si ustedes fabrican aceite, le vamos a dejar que importen las semillas, pero no que se produzca acá. ¿Viste? Bueno, los médicos, por ejemplo, que tanto había sido tan bueno para la medicina, oficialmente la Asociación Médica Norteamericana se entera que el cannabis y la marihuana eran la misma cosa 2 días antes de la audiencia del Congreso, donde se prohíbe. 2 días antes nada más se enteran de que iban a prohibir a la medicina, ¿no? Así todo, la medicina llega, queda en la farmacopea norteamericana 4 años más, ¿no? Hasta el año 41 está en la farmacopea. O sea que todos esos años se siguió, estaba todavía en los armarios de las farmacias, ¿no?, el cannabis. Bueno, se prohíbe increíblemente, ¿no?, porque nadie sabe, ni el pueblo norteamericano, nadie sabe. Se prohíbe haciendo propaganda con la marihuana. Mexicano loco con el efecto de con la palabra, ¿no?, la palabra marihuana. Mexicano loco bajo los efectos de la marihuana ataca a mujer blanca. Con ese estigma y esa campaña y con la utilización de todos los medios, crean la gran conspiración, lo que Jack Herer llama la conspiración contra la marihuana, ¿no? Porque Jack lo que dice es, toda la humanidad hubiese tomado un rumbo distinto en realidad, ¿no? No hubiésemos tomado este rumbo contaminante de la sociedad capitalista contaminante, que es la utilización de los hidrocarburos, hacer guerras por petróleo, esta adicción al petróleo que tenemos las sociedades occidentales y Estados Unidos, ¿no? Esta adicción de la voracidad por el petróleo y por todo lo que nos rodea tiene petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cannabis tiene 55% de celulosa, o sea que podíamos hacer todo el papel, como ya lo habíamos venido haciendo, lo que marcábamos antes. Con la celulosa es de la cadena, yo no soy bioquímico ni nada, pero esto lo sé, es de la cadena de la glucosa. Con la glucosa se hace etanol, metanol, combustible, nafta. Un acre de hemp, que son como unas 4,5 hectáreas, representan 20 barriles de nafta de buena calidad. Entonces,
tocaba distintos intereses que todos se pusieron de acuerdo para que esos distintos intereses que tocaba el cannabis, y todos se pusieron de acuerdo con que había que prohibirlo, ¿no? Había que eliminarlo de la competencia. Y se utilizó la palabra marihuana para llevar el estigma adelante, ¿no? Y prohibirlo. Bueno, ahora es cuando tengo que mostrar un videíto, les quiero mostrar, porque nada, cosas muy curiosas pasaban. Por ejemplo, todos lo conocen a Henry Ford. Henry Ford era un defensor del hemp, ¿no? Y acá yo tengo un videíto que se los voy a mostrar, que dura unos pocos segundos, mientras les hablo igual. Henry Ford, este videíto que les voy a mostrar es del año 41, y él, hoy se sabe como parte de la historia, ¿no?, que él plantó ilegalmente 4 años, plantó hemp. Cuando hablamos de hemp hablamos del cannabis, ¿no?, cannabis sativa. Él plantó hemp 4 años ilegalmente y fabricó un auto que es totalmente con la fibra del hemp hecho, menos el motor y las gomas, dice él. Y ya se los muestro. Mejor me voy a poner los lentes. Sigo hablando igual. Henry Ford no era un canábico así, ¿no? Era medio facho, ¿no? Era medio nazi, dicen, pero él estaba fanatizado con el hemp porque decía que era un material moldeable y que la fibra era muy plástica, digamos, estamos hablando de lo moldeable, ¿no? Y que él decía que tenía 4 veces, entre 6 y 4 veces más resistente que el acero era el hemp compactado y hecho chapa, ¿no? Un segundo que ya se los pongo. Dejen entrar. Bueno, no, esto no es. Un segundo, acá está. Acá está. Bueno, ahí va. Dura 30 segundos. Lo van a ver a Henry Ford tratando de romper el auto. El auto está buenísimo. Ese es Henry Ford. Amongst the thousands of products made from hemp, one that is stolen. Hemp Plastic Car, 1941. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wood straw. The plastic was lighter than steel, and it could withstand 10 times the impact. 10 veces el impacto del acero. Bueno, es cortito, esa ahí se lo ve. Bueno, después otro dato interesante es que ustedes conocen los motores diésel también. El motor diésel es un motor que era un mono